Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Peralta y el día de hoy les voy a platicar sobre algunos proyectos que se hicieron para ayudar a algunas comunidades. Espero que les guste y les resulte interesante. El primero que les voy a contar se llama Radio Chahuerco. En ese tiempo, la mayoría de las emisoras tenían licencias, pues para poder transmitir. Fue hasta 1992 cuando las radios comunitarias fueron reconocidas y pues Radio Chahuarco era una radio reconocida. Radio Chahuarco se creó en 1990. El propósito era organizar a unas poblaciones para que pudieran tener los servicios básicos que son agua potable y electricidad y garantizar que los derechos de esas personas se respetaran. Durante la realización de este proyecto ocasionó que las dos comunidades llamadas Santa Isabel y Pucara, estaban peleadas porque pues las dos querían que la emisora estuviera en su lugar, porque esto iba a traer beneficios a las comunidades. La solución fue que se puso un transmisor de 5000 vatios en Pucara y las oficinas en Santa Isabel y los estudios en las dos comunidades que estaban pues interconectadas por microondas. Este proyecto fue fundado por Intermun, Cáritas, Manos Unidas y Comunidad. Pero, ¿cuáles fueron los obstáculos para este proyecto? El primer obstáculo fue que les dieran las licencias era un proceso muy largo y muy complicado, o sea, literal tenían que tener como palancas para que les pudieran dar esa licencia. Por suerte, en la comunidad de Santa Isabel ya había habido una emisora antes, pero el dueño se murió, falleció. Entonces, el hijo del dueño estaba dispuesto a vender esa licencia. Ay, se me cae. A vender esa licencia. Pero el otro obstáculo que hubo fue que el gobierno tenía que aceptar esa venta de la licencia. Y también era un proceso muy largo. Pero para no se necesitaban palancas. Entonces, pues sí se lo dieron. La otra fue que no se les dio el tiempo suficiente a las personas para capacitarlos. Entonces las personas y los voluntarios empezaron a salirse y se empezaron a quedar pues involuntarios. Además de que hubo muchísimos cambios de directores durante los primeros años y pues eso obviamente pues causa muchos problemas. Pero bueno, en cosas buenas, ¿qué impacto tuvo esto? El impacto fue que la comunidad utilizaba la radio como teléfono, o sea, le mandabas avisos a un familiar como teléfono, tal cual, para las personas que no tenían teléfono. Ellos lo llamaban, decían que la radio es el teléfono de los que no tienen. Disculpen los ladridos de mi perro. La otra fue que ya no podían abusar de las personas que vivían allá adentro. ¿Por qué? Porque si abusaban de una de las personas, lo decían a la radio, en la radio lo exhibían y pues no les convenía. Entonces, cuando había algún abuso, pues todo el mundo se enteraba gracias a la radio. Y también otro de los beneficios fue que las personas decían sus experiencias en la radio sobre cualquier problema que tenían, cómo solucionaban, y eso les ayudaba pues a otra persona que probablemente estuviera viviendo lo mismo. Mi opinión acerca de este proyecto me parece muy buena idea. O sea, en ese tiempo supongo que en esa comunidad la mayoría de las personas no podían tener un teléfono, entonces es como antes, la radio de antes servía para eso, para dar avisos, hasta cualquier cosa. Se les informa a la familia Hernández González que su familiar Franco se acaba de morir. O sea, servía para decir cualquier cosa. Entonces fue muy buena idea. Al parecer las personas estaban siendo muy abusadas en ese tiempo. Entonces, como dice, también sirvió para abusar. Yo creo que este radio fue una muy buena idea y sirvió muy bien. El siguiente proyecto se llama Infodes.
Este se creó en Perú. Los antecedentes de este proyecto fue que en esa comunidad rural donde se creó el proyecto, las personas se veían obligadas a tener que viajar a la ciudad por la falta de empleo y las pocas oportunidades y el bajo salario que hay en esos empleos de esas comunidades. Lo que explica es que en ese tiempo el acceso a la información era muy mala, el acceso a internet era muy de baja, o sea, tenía muy baja calidad y pues las personas no podían estar informadas o no podían aprender cómo sobrevivir literal. Por eso se empezó a crear este proyecto. Este proyecto, primero pues les voy a contar que se fundó por Intermedia Technology Development Group, ITDG sus siglas, Infodev y el Banco Mundial. ¿Qué obstáculos tuvo este proyecto? El gobierno la administración de ese tiempo ya había establecido un pacto, por así decirlo, de dónde iba a estar ubicado Infodes, pero hubo un cambio de administración, me parece, y pues se rompió el acuerdo y no se pudieron establecer ahí. Ese fue el primer obstáculo que tenían. El segundo obstáculo es que normalmente esos proyectos eran fondeados por empresas externas y de agencias y de corporaciones bilaterales o internacionales. Ese fue otro de los obstáculos. Y pues Infodes pues fue cuando decidió que esta información o este acceso a la información lo iba a establecer para ofrecerles el servicio a toda la población en general. ¿Qué impacto tuvo este proyecto? El proyecto en ese tiempo, cuando escribieron el libro, tenía 2 años, entonces en ese tiempo no se podía establecer como tal qué impacto tenía este proyecto, si el impacto fue bueno o fue malo, no se podía todavía decir. Pero dicen que, el haber creado, como tal no se podía ver qué tan bueno fue el acceso al internet y el correo electrónico, pero haber generado como ya un interés en eso era como una señal de un cambio y de un desarrollo para esa comunidad. La mayoría de este proyecto pues consistió en organizar y en establecer sistemas para acumular pues información para la base del servicio. Otro impacto que tuvo este proyecto fue que mejoró el sistema administrativo de la comunidad. Mi opinión al respecto. Mi opinión es que, pues, como dicen, no se pueden dar como qué tanto fue bueno o qué tanto fue malo, pero al parecer es algo bueno. O sea, digo, como hemos visto, el acceso a la información en internet ha mejorado mucho la vida de las personas. O sea, puedes aprender, puedes estudiar, puedes crecer como persona gracias al internet. Entonces yo creo que el establecer un acceso a la información en una comunidad rural es un muy gran paso, un gran paso a un desarrollo de la comunidad. El siguiente proyecto se llama Radio Sagarmatha, un nombre muy raro a mi gusto, pero bueno. Este proyecto fue realizado en Nepal. Fue la primera radio independiente, primera emisora de radio, independiente en el sur de Asia y tardó 5 años en salir al aire. Este radio fue financiado por el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, PANOS, Canadian Center for International Studies and Cooperation, Communication Assistance Foundation y otros más que no se mencionan. Pero ¿qué antecedentes tuvo este proyecto? En Nepal, a finales del año 90 estaban teniendo cambios como muy importantes. En 1990 se dio un movimiento popular en el que se puso fin a 40 años de monarquía. Se estaba a favor de las libertades democráticas. En el mismo año se cambió la constitución. En esta constitución se incluía el derecho a la libertad de expresión. En 1991 tuvieron su primera elección.
El Foro de Periodistas Ambientalistas de Nepal ayudó a esta radio a la obtención de licencia y de un lugar para establecer la emisora. ¿Qué problemas tuvo esta radio? Uno de los problemas fue que en Nepal había altos niveles de analfabetismo y pobreza, por lo cual las personas tenían muy limitado el acceso a la televisión, al periódico e incluso a la radio. Solamente el 15% de la población tenía acceso a la electricidad, entonces pues eran muy pocas las personas que podían emitir esta estación. Cuando la radio tuvo la licencia, tuvo que someterse a 14 condiciones y restricciones impuestas por el gobierno. Algunas de ellas es que no podían transmitir programas comerciales, no podían decir comentarios o noticias sobre acontecimientos políticos y solo podían transmitir 2 horas diarias. Poco a poco las restricciones pues fueron siendo levantadas. ¿Cuál fue el impacto de este proyecto? El impacto fue que la comunidad se sentía escuchada en un foro público. Había un programa llamado Ambro Caldo, en español es Nuestro Valle, en el que se presentaban temas como la prostitución, el SIDA, la contaminación, el aborto, el trabajo infantil y seguridad de los consumidores, en el que llevaban especialistas, y esto servía para que la comunidad pues tuviera cierta información, tuviera información sobre estos temas. Otro impacto que causó es que muchas personas empezaron a querer ser voluntarios, y siendo voluntarios pues aprendieron y crecieron muchísimo. Bueno, mi opinión acerca de esta radio me parece, al igual que la radio que les expliqué al principio, una muy buena idea. Las personas merecían ser escuchadas. Yo creo que la radio en cualquier lugar que lo pongas es una muy gran idea. Es una gran idea. No sé por qué tengo el muy gran. Es una gran idea porque pues las personas pueden comunicarse y expresar sus problemáticas o cosas que tienen. Además, los contenidos que manejaba esta estación eran muy buenos, tenían información que te ayudaba a alimentar tu mente con cosas culturales o simplemente educación, como sobre el SIDA, sobre la contaminación, sobre todos estos temas. Ayudaban mucho a que la comunidad se sintiera o estuviera mejor informada. De mi parte eso es todo. Espero que les haya interesado estos temas. A mí me parecieron muy buenos los 3, no estoy en contra de ninguno, solo tengo una duda sobre Infodes, a ver si tuvo el gran cambio como era el plan, porque pues como ya un poquito tiempo no podía haber, no se podía presentar un cambio tan grande, pero me parecieron muy buenos y pues eso es todo por mi parte, gracias.